alguna cosa, o bien podemos crear otra capa para lo que son los brazos, otra capa para lo que son las piernas, etc. Bien, aquí hemos creado la capa que hemos dicho que es la de piel de bebé. Bien, vamos a crear otra nueva capa que la vamos a llamar piel bebé ojos. Vale, entonces aquí podemos utilizar la herramienta de clonar y ahora os voy a explicar otra forma de editar con las capas, que aunque lo hagamos a las bravas, por ejemplo, yo puedo coger, vamos a explicarlo más prácticamente, yo puedo coger y con la herramienta clonar voy a ir clonando para corregir los hilos que aparecen en la carita del bebé. Vamos a quitar este de aquí. Como ya sabéis, con la herramienta clonar hay una peculiaridad que clona evidentemente lo que es el punto que nosotros seleccionamos. Todo el mundo sabe cómo funciona esta herramienta. También podemos hacer otra cosa, que es, aparte de utilizar la configuración por defecto que nos va apareciendo a la hora de seleccionar una herramienta, es irnos, por ejemplo, al flujo de esta herramienta. En este caso yo puedo bajar un flujo del 10% que me va a permitir ir pasando la herramienta por encima de donde me interese sin soltar, haciendo clic y sin soltar ese clic del ratón hasta que desaparezca la parte que a mí me interesa y se adapte más al tono que estamos haciendo o que estamos corrigiendo. Si por un casual, por ejemplo, como ocurre aquí, ¿de acuerdo? Me ha quedado esta parte más blanca que esta otra, en vez de corregirlo, digamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear aquí, en esta capa de aquí, que aunque la renombré inicialmente como piel bebé de ojos, que era lo que yo iba a hacer aquí, ¿vale? Lo vamos a hacer en un momento, vamos a utilizarlo al 100% como iba a explicar al principio, pero me fui para otro sitio. Bien, entonces vamos a hacer esta corrección y una vez hecha la corrección veremos que hay ciertas partes que están más claras y no pegan mucho con el contraste de una parte de la imagen y la otra. En esta hay unas sombras, unas pequeñas sombras que esta parte no la tiene, con lo cual aquí debería de existir las sombras. Si deshabilito la capa veremos que aparece un poquito más de sombra que como yo lo he corregido. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente: creamos una máscara de capa y con la máscara de capa lo que hacemos es seleccionamos la herramienta pincel y aquí sí podemos trabajar o bien con la opacidad o bien con el flujo. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el flujo, lo bajaremos al 10%, cada uno lo selecciona de la forma que más le interese y lo que vamos a hacer simple y llanamente es enmascarar esta parte de la imagen para que se adapte un poco a lo que es el tono de la sombra de la imagen principal. Si deshabilito la máscara, lo único que aparece habilitado y deshabilitado es lo que hemos corregido. Pero como hay zonas que me interesan que estén o que no, lo que puedo hacer es graduarla o ir corrigiéndolas en vez de en la capa principal, ¿vale?, sobre la máscara en sí. Como todo el mundo sabemos cómo trabajan las máscaras,
que si está como color principal el negro, quiere decir que la imagen no aparece, o sea, la hacemos desaparecer. Y si está la imagen en blanco, o el color es blanco como color frontal, lo que nos va a permitir es mostrar, digamos, la edición. Con el blanco, en este caso, muestro lo que tiene la capa, y con el negro oculto lo que es la edición que tiene esa capa. Entonces, una vez hecho esto, y como expliqué aquí en la parte de la mancha, me voy a la máscara de capa, selecciono la parte de la mancha, y en vez de el flujo como lo teníamos al 100% por una parte al principio, lo tengo puesto al 10% para ir haciendo pasadas de forma que se adapte al tono de piel que inicialmente tiene el bebé. Como vemos, tenemos que efectuar esta corrección para quitar el hilo de aquí. Podemos hacer dos cosas. Una, utilizar la herramienta pincel corrector. Seleccionamos un punto y la hacemos desaparecer. Hay que mostrarla por completo porque si no, no nos va a permitir ahora. La teníamos demasiado oculta. Si deshabilito y os muestro, ¿ves? Aquí aparece la parte blanca, que es la parte de la imagen que en este caso estamos mostrando, y aquí la que estábamos ocultando. Como yo he pintado por encima de la que estábamos oculta, pues no se estaba modificando nada. De esta forma, si yo lo que hago ahora es pasarle mediante la herramienta pincel y pintar por la parte que nosotros hemos corregido, ya me hace la corrección. Con esto conseguimos lo que es la edición por capas, de forma que puedo ir deshabilitando cada una de las capas que me interese, o si en el caso de que, por ejemplo, esté editando la imagen como estamos haciendo por capas y me dé cuenta de que hay un error o quiera volver a una parte de la imagen, lo tengo muy simple. Porque si, por ejemplo, yo me he equivocado, por decir algo, como hicimos lo de la parte del suelo, por ejemplo, que está más atrás, si yo quisiera deshacer con el historial la parte del suelo, tendría que irme al principio del todo, con lo cual desharía todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. De esta forma podemos seguir trabajando y solamente deshacer uno o dos pasos si fuera necesario porque nos hemos equivocado, y utilizaremos el fondo suelo, que lo tenemos aquí, que inicialmente lo habíamos corregido, pero si por ejemplo vemos que hay alguna parte de que no me interesa o hay una parte que yo he visto que me he equivocado, tenemos dos opciones. Una es o crear una máscara para habilitar la parte de la imagen que me he equivocado. Por ejemplo, si yo al utilizar el botón, la herramienta clonar, yo he clonado esta parte de aquí y no me he dado cuenta, y me di cuenta más tarde después de editarlo todo, tengo dos opciones. O bien una, crear una capa por encima de la primera, de esta que tenemos aquí del suelo, para corregir esta parte de aquí, que sería una opción, o utilizar lo que es la máscara de capa para habilitar o deshabilitar, que en este caso sería deshabilitar, con lo cual el color frontal tendría que ser el negro, para que volviera a aparecer esa línea negra que yo inicialmente borré por error, y le permitiría hacerla visible mediante la herramienta pincel. De esta forma, el error que haya cometido solamente lo cometo sobre una capa y no sobre la imagen completa, con lo cual no tengo que andar luego recortando, pegando, clonando, etcétera, etcétera. Si continuamos la edición, por ejemplo, vamos a corregir la parte de la pierna, la parte de las manchitas blancas de la pierna, que son las típicas
escamitas que le salen a los bebés. Bien, esto tenemos la opción de crear una capa nueva. En este caso vamos a poner pie del bebé. Y aquí en esta capa lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la herramienta pincel corrector. Vamos a localizar un punto que nos interese para clonar y lo que vamos haciendo es ir clonando poco a poco. Si yo por un casual cogiera esta imagen y me acercara, como he dicho antes, estoy con el ratón, y me acercara con el círculo, con el diámetro que actualmente tiene puesto el pincel, al borde de lo que es la pierna con la ropa, automáticamente se mezclarían los tonos, o sea, los colores se mezclarían, en este caso el negro por encima de la piel del bebé. Este error lo podemos corregir o bien deshaciendo lo que acabamos de hacer y bien utilizando la herramienta de clonación, que esta herramienta nos va a permitir acercarnos sin problemas y ir corrigiendo la parte que me interese. Bien, esto es una opción que podemos utilizar, o bien podemos hacer lo siguiente. Hay un truco, vamos a deshacer hasta que aparezca, vale, hasta aquí. Hay un truco que se puede utilizar para hacer esto, que es lo siguiente. Si por un casual, a la hora de utilizar la herramienta pincel corrector, por ejemplo, yo cliqueo en el punto para clonar y empiezo a corregir, y por ejemplo me meto en la parte de la imagen que veis que se está fundiendo con la piel, lo que debo de hacer es continuar hacia arriba hasta que el tono de piel que yo estoy clonando se iguale a la parte de la piel que estoy clonando. Por ejemplo, como está ahora. Más o menos así. Una cosa tal que así. Perfecto. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues con esto tenemos dos opciones. Una, hemos quitado de en medio. Teniendo en cuenta, voy a deshabilitar la capa. La deshabilito, seguimos teniendo aquí las imperfecciones que teníamos inicialmente de la capa principal, y lo que vamos a hacer, para que os deis cuenta de cómo nos hemos introducido en la parte del pie, es seleccionar la parte del contorno del pie, ¿vale? Para que veáis cómo me he metido o me he sobrepasado. Si os dais cuenta, la parte que sobrepasa es esta de aquí, con lo cual, la que sobrepasa es esta parte de aquí, con lo cual esta parte no serviría. Bien, para corregir esto o para utilizarlo como truco, como explicaba antes, es crear una máscara de capa, y al utilizar la máscara de capa desaparece la parte que no me interesa y solamente va a aparecer clonada.